Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es raíz cuadrada de 2 pi medios menos 1 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Primeramente tenemos que el radio de este círculo es raíz cuadrada de 2. Vamos a trazar también el radio hacia abajo. Fíjense que este radio llega desde el centro hasta este punto tangencial entre el círculo y este lado del cuarto de círculo. Por lo tanto, por aquí van a ver 90 grados. Muy bien. Ahora, trazando una línea desde este punto hacia abajo, que también va a ser el radio, esto también va a ser raíz cuadrada de 2. Por aquí también vamos a tener 90 grados, porque estamos uniendo el radio a un punto tangencial del perímetro con otra línea. Muy bien, ahora, por aquí pues vamos a tener 90 grados y por aquí también 90 grados, ¿no? Ahora, esto quiere decir pues que esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí. Por lo tanto, esto de aquí también va a ser raíz cuadrada de 2. Como esta línea es paralela o esta línea es paralela a esta, esto de aquí también es raíz cuadrada de 2. ¿Se dan cuenta? Todos los lados es raíz cuadrada de 2, por lo tanto estamos hablando de un cuadrado. Que podemos encontrar su diagonal, ¿sí? Vamos a trazar la diagonal, pero vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de tangencia entre el círculo y el perímetro del cuarto de círculo. Sabemos que por la teoría de los círculos que son tangentes a otros círculos, siempre esta línea que llega a este punto tangencial va a pasar por el centro del círculo. Y fíjense, aquí se nos forma la diagonal de nuestro cuadrado. Por lo tanto, podemos sacar esta diagonal utilizando Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí. Vamos a hacerlo. Tenemos el teorema de Pitágoras y vamos a decir que esto es h, ¿no? Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el primer término al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más el otro también al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2 también al cuadrado. Muy bien, vamos a encontrar ya la hipotenusa. Esto nos da, simplificando el índice con el exponente, nos queda 2 más 2, entonces nos queda la raíz cuadrada de 4. Muy bien, que esto sabemos que es 2. Fenomenal, tenemos entonces que la hipotenusa es igual a 2. Muy bien, ahora, esto de aquí, fíjense, mide 2. Y desde aquí hasta acá mide pues raíz cuadrada de 2, porque estamos hablando del radio del círculo que ya habíamos dicho que es raíz cuadrada de 2. Muy bien, entonces, ahora ya vamos a poder poner pues el área sombreada. Pero vamos a dividir este círculo para que se entienda mejor lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a continuar esta línea hasta el otro lado y pues vamos a tener el diámetro, ¿no? Ahora, trazando esta línea hacia arriba, también tenemos el diámetro del círculo. Muy bien, ahora, también sabemos que podemos trazar otra línea, como esta línea de aquí, para acá. Fíjense, para dividir el círculo en 8 partes iguales. ¿Cuánto tendrá cada parte? Pues tiene que ser 45 grados, ¿no? También lo podríamos saber porque fíjense, como esta es la diagonal de este cuadrado, entonces aquí habían antes 90 grados. Eso quiere decir que la diagonal divide en dos ángulos iguales. Este ángulo de 45 grados y este ángulo de aquí de 45 grados también, ¿no? Entonces, los ángulos que son opuestos también deben medir lo mismo. Este de aquí es 45 y este de aquí también 45. Y pues finalmente todos los ángulos son 45. Tenemos dividido entonces el círculo en 8 partes iguales. ¿Qué les parece si les digo que vamos a agarrar, fíjense, por aquí también tenemos 45 grados, porque este ángulo también se dividió en dos ángulos, ¿no? Entonces, 45 grados. Muy bien. ¿Qué les parece si agarramos esta parte de aquí? Fíjense. No, ya vamos a olvidar esta parte de acá abajo, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, como son 45 grados, es como dividir un círculo en 8 partes iguales. Entonces, estamos hablando de un octavo de círculo. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, el área de un octavo de círculo menos que le vamos a quitar este triángulo de aquí, fíjense, menos el área del triángulo y menos el área de esto de aquí, de esta parte de aquí. Pero esta parte de aquí, ¿cuánto será? Es 1, 2, 3 partes de ¿cuántas? De 8. 3 octavas partes de un círculo, del área de un círculo. Muy bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos a ver qué nos sale por aquí. El área sombreada es, para un octavo de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 8. El área para un triángulo es base por altura sobre 2. Muy bien.
Y para el área de un círculo completo, pues es pi por radio al cuadrado. Muy bien, ahora tenemos que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el radio de ¿quién? El radio de este octavo de círculo. ¿Cuál será el radio? Es sumar desde aquí hasta aquí, que mide 2, y desde aquí hasta acá, que mide raíz cuadrada de 2. Entonces todo el radio es 2 más raíz cuadrada de 2. Magnífico. Y esto elevado al cuadrado. Todo esto sobre 8. Muy bien, tenemos ahora la base del triángulo y la altura del triángulo. La base es raíz cuadrada de 2 y la altura también es raíz cuadrada de 2. Recuerden que esto era raíz cuadrada de 2. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 multiplicado por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien. Menos 3 octavos de pi, y por el radio. ¿Pero el radio de quién? El radio de este círculo que tenemos aquí, que es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, el radio al cuadrado, también al cuadrado. Muy bien, vamos a seguir desarrollando. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 4, más el doble producto, el primero por el segundo, 4 raíz cuadrada de 2, y más el segundo término al cuadrado, que sería 2. Muy bien, todo esto sobre 8. Fenomenal. Menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Todo esto sobre 2. Muy bien. Menos 3 pi. Todo esto sobre 8. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado pues es 2. Fenomenal. Vamos a continuar por aquí. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual. Fíjense, 4 más 2 nos da 6. Vamos a poner lo que está dentro del paréntesis primero. Entonces tenemos 6 más 4 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Todo esto multiplicado por pi y sobre 8. Fenomenal. Luego tenemos 2 sobre 2, que es 1, menos 1. Menos, fíjense, por aquí simplificamos la mitad 1 y la mitad 4 y nos queda 3 cuartos de pi. Muy bien, 3 cuartos de pi. Fenomenal. Tenemos que el área sombreada va a ser igual. Vamos a sacar factor común de aquí, el 2. ¿Listo? Nos queda 2 multiplicado, para que nos dé 6 tiene que ser 3. Más. Para que nos dé 4 raíz cuadrada de 2, aquí tiene que haber 2 raíz cuadrada de 2. Todo esto multiplicado por pi y todo esto sobre 8. Muy bien, por aquí tenemos menos 1 y menos 3 cuartos de pi. Vamos a anotarlo, 3 cuartos de pi. Magnífico. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varios pasos en una sola, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto un poco más a la izquierda. Vamos a simplificar primero la mitad 4 y la mitad 1. Muy bien, ahora vamos a ir distribuyendo este pi para cada término y el 4 también. Entonces, 3 por pi, 3pi sobre 4. 3pi cuartos. Muy bien, ahora 2 raíz cuadrada de 2pi sobre 4. Entonces, más 2 raíz cuadrada de 2pi sobre 4. Fenomenal. Luego tengo menos 1 y luego tengo menos 3pi cuartos. Y fíjense qué maravilla, tengo 3 pi cuartos negativos y 3 pi cuartos positivos. Se eliminan. Fenomenal, señores y señoritas, ya hemos llegado a la solución. Fíjense, por aquí tenemos, simplificando la mitad 1 y la mitad 2, tenemos raíz cuadrada de 2 pi sobre 2 y menos 1, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Y todo esto de aquí, unidades cuadradas. Magnífico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.